Vamos a continuar en esta mañana con recuerde que es la séptima y última carta de el Apocalipsis. Ya hemos visto Éfeso, ya hemos visto Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y ahora estamos en esta última llamada Laodicea. Y estas últimas 2 semanas, estas últimas 2 lecciones, hemos estado viendo todo lo relacionado tanto a la iglesia de Laodicea como al tiempo histórico y profético en el cual se está o representa, mejor dicho, Laodicea. No olvide usted que comentamos que Laodicea es la carta más fuerte de todas, ¿sí? No tiene ninguna cualidad que nuestro Señor le resalta, no hay ninguna buena obra en ella, no es trabajadora en la fe, no tiene fe para continuar, no ha evangelizado, no hay absolutamente nada que resaltarle. Por eso dijimos que la Odisea tiene que ver y significa con el juicio que Dios trae a su pueblo, a la iglesia. La Odisea, querido hermano, entonces viene a representar el tiempo de la iglesia desde mediados del siglo XX, es decir, del siglo pasado, 1950, hasta la actualidad. Desde ese momento marca ya lo que significa la Odisea en la profecía, y junto con eso todos los problemas que menciona y que hoy día están bien presentes, bien latentes en la iglesia. Comentábamos que una de las características de la ciudad, y que todavía es una característica en la actualidad, es sus aguas tibias, la temperatura que ellos manejan. Y esto sirve para ejemplificar cómo inicia la recriminación del Señor a la Odisea. Es bien interesante porque nosotros, desde que estamos leyendo, nos damos cuenta que el Señor no va aumentando su nivel de molestia. Usted puede platicar con alguien y con base a lo que le está contestando, lo que le está diciendo, su enojo puede ir aumentando. Pero aquí, no, el Señor le está recriminando duro y directo desde la primera línea que tiene oportunidad de decirle. Los versículos 15, los versículos 16, querido hermano, podemos entender cómo el profeta Nahum en su momento dice que no dará por inocente al culpable. Entonces nosotros podemos ver aquí que el Señor ni aún de su propia iglesia da por inocente, y comienza directo, ¿sí? No te va a endulzar el oído antes, no te va a suavizar la espalda. Si tú eres culpable de algo, créeme que el Señor te lo hará saber con toda dureza. Él conoce todo lo que su iglesia ha hecho. Él conocía perfectamente todo lo que había hecho la Odisea para poderle decir todo lo que le dijo. El Señor conoce todo lo que tú y yo hemos hecho. El Señor conoce todo lo que tú y yo hemos dejado de hacer. Y así que con toda justicia el Señor le llama a la Odisea tibios. Nadie podría decirle: Señor, te estás pasando, yo considero que estás exagerando un poco. ¿Por qué no reconsideras los términos que estás diciendo y tratas de verlo desde otro punto? No. El Señor directamente le dice a la Odisea en su primera intervención: ustedes son unos tibios. ¿Qué tan aborrece, qué tanto aborrece, qué tan aborrecible es la tibieza para Dios, que dice: ojalá fueras frío o caliente? El Señor prefiere que te decantes por una temperatura fría, por una temperatura caliente, a que estés tibio. Imagínate esta expresión, ¿no? Ojalá hubieras llegado antes, ojalá hubieses dicho esto, ojalá aquello. Así que el Señor dice: es preferible que tú seas frío o que seas caliente y no tibio. Y esto en lo espiritual tiene un gran significado, porque el Señor prefiere la frialdad, y la frialdad quiere decir incredulidad, que completamente estés alejado, que no creas absolutamente. Prefiere eso a que estés en un término medio, que dices que sí,
Y en la realidad es que no. Y por supuesto el Señor prefiere que todo mundo sea caliente, es decir, un consagrado en lo espiritual. Pero un tibio, hermano, es un indiferente. El Señor está diciendo, prefiero que seas frío o caliente a que seas un indiferente. ¿Y esto por qué? Porque yo te comentaba que la ciudad de la Odisea estaba cerca de dos ciudades, Colosas y la otra se llama Hipérbolis. Y en Colosas, había agua fría, porque había montañas y el agua bajaba muy fría, y en Hipérbolis el agua era muy caliente. Entonces a la Odisea le llegaba el agua como tibia. El Señor está diciendo, prefiero que seas frío o caliente a que seas tibio. Dios no desea los términos medios. ¿Sabes por qué? Porque Él dice, me producen náuseas hasta terminar vomitando. La tibieza al Señor le produce vómito. Y en esta edad contemporánea, en este tiempo que estamos viviendo, hermanos, muchas cosas le han traído tibieza a la iglesia. Y debe mantenernos ocupados en ello. Debe mantenernos bien alertas. Una de esas cosas que nosotros vimos la semana pasada que le ha producido tibieza a la iglesia se llama modernismo. Muchos de los grandes movimientos de la fe que Dios utilizó en el siglo pasado, que ya hemos visto, hermano, que Dios utilizó para expandir el evangelio en todo el mundo, terminaron cayendo en el error teológico y doctrinal. Se entibiaron. Por eso es que nosotros debemos estar bien presentes de esto. Y hay una raíz del modernismo, y es que el pensamiento del ser humano es bien variable. Un día estás pensando una cosa y al día siguiente ya estás pensando totalmente lo contrario y distinto, porque el ser humano difícilmente se conforma con algo. Siempre tiene una necesidad de un cambio constante. Usted póngase a pensar por qué los seres humanos son nómadas. Porque en un momento se aburren, se desesperan, requieren un cambio. Y en ciertas cosas el modernismo está bien, pero el modernismo no debe de ser así en cuanto a las escrituras y en cuanto a los principios de Dios. Porque si tenemos a un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre, sus principios también. Solo que nosotros queremos darle ese toque de modernidad. Estamos ya en el siglo XXI, no podemos seguir viviendo de los siglos pasados. Algunas de las ideas modernas que se venían manejando era, le recuerdo, que el reino de Dios, decían, se vería manifestado de mejor manera en una sociedad de ideología socialista. Que decían que hay que instalar el socialismo y así el reino de Dios será más justo y se verá reflejado en la sociedad. Otros dicen que la Biblia se encuentra con muchos errores y muchas contradicciones. ¿Usted ha escuchado eso? Que dice la Biblia se contradice. Son ideas modernas. Que las historias que menciona la Biblia no sucedieron de una forma literal, sino que son nada más símbolos espirituales. La ciencia se encarga, por ejemplo, de negar que hubo un diluvio y le da todo su peso científico. ¿Por qué? Porque muchos dicen únicamente está tratando de hablar, de referirse, de dar cierta idea, cierto ejemplo. ¿Qué sucedería si no tuviésemos la iglesia cristiana hechos históricos reales? Hermano, nuestra fe sería infundada. Pero nuestra fe va acompañada de la historia también. Muchos dicen que la segunda venida del Señor únicamente igual será simbólica, que es decir, que cuando tú logras dominar al pecado, Cristo ya ha venido en ti. Otros dicen que de la Biblia tú puedes tomar lo que está a tu alcance de cumplir. Es decir, que las cosas que tú dices, no, esto está muy difícil, no te preocupes, pero esto sí puedes hacerlo. Eso es parte del modernismo. El modernismo busca reinterpretar las escrituras y darle un sentido actualizado. Por eso a veces también es muy peligroso las nuevas versiones de la Biblia, porque le quitan el real significado y sentido de cómo fue escrito en el principio. El modernismo, hermano, sacrifica principios bíblicos con tal de verse beneficiado y cero exigido. Es decir,
no te preocupes, tú tranquilo, Dios te ama, Dios esto, Dios aquello, y no te exige. Eso se llama modernismo. La iglesia actual tiene un modernismo bien grande. El modernismo tergiversa las escrituras. Una clave entonces para identificar la tibieza, hermano, es que la iglesia ha caído en un exacerbado liberalismo. Que ya nada ve mal, que ya todo es anticuado y todo es pasado. Eso se llama tibieza. Y debemos de tener mucho cuidado nosotros de no pensar y de no vivir en un término medio, porque la tibieza es absolutamente condenada por Dios. No hay espacio a que Dios te diga, bueno, te la paso, no te preocupes, no pasa nada. Si tú eres tibio, Dios te va a condenar con las mismas palabras que le está diciendo a la Odisea. Y hoy veremos la segunda expresión de parte de Cristo, hermano, que le dice a la Odisea, que el Señor nos hable en todo este día. Historia de la Iglesia de Cristo, estamos en la lección número 69, que lleva por tema en las profundidades de la ambición papal. Y ya por el título usted sabrá por dónde vamos. Apocalipsis capítulo 3, versos 14 hasta el 22. Le vamos a dar lectura, le pido esta vez que usted se una conmigo. ¿Está listo? Apocalipsis 3 del 14 en adelante dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. Voy a comenzar con una pregunta. Si es su caso, usted levanta su mano, pero no va a decir en qué, nada más va a levantar su mano. ¿A quién de nosotros alguna vez le han llamado la atención de forma enérgica, pero totalmente merecida? Hay muchos muy bien portados aquí. Puede ser que fue en tu casa. Seguramente tus padres alguna vez te llamaron la atención de forma enérgica, pero totalmente merecida. Puede ser que en el trabajo alguna vez te hayan llamado la atención de forma fuerte, totalmente merecida. Puede ser que en la iglesia alguna vez te hayan llamado la atención de forma fuerte, pero que es totalmente merecida. Y en esas veces que te han llamado la atención, hermano, se ocupan términos fuertes para señalar la falta. Puede ser que sea tu mamá, puede ser que sea tu jefe en el trabajo, puede ser que sea el pastor o el líder quien te llame la atención y ocupa palabras fuertes que no son insultos, porque muchas veces confundimos con que me está insultando a que está llamando con términos apropiados la falta. Por ejemplo, si te han dicho que eres flojo, eso no es un insulto. Si te han dicho que eres un desobediente, eso no es un insulto. Si te han dicho que eres un impuntual, eso no es un insulto. Si te han dicho que eres un contestón, eso no es un insulto. Si te han dicho que eres un inmaduro, eso no es un insulto. Y así muchas cosas. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando yo tenía aproximadamente como unos 10 años, yo donde vivo enfrente hay una cancha de fútbol. Y bueno, me la vivía, pero de verdad, casi todo el día, llegando de la escuela.
Y los viernes se hacían las retas con los demás. Bueno, donde vivo se divide por colores los edificios y se hacían con los demás. Yo soy de los morados, jugamos contra los verdes, los azules, etc. Y se me iba de verdad el tiempo. Y en la noche no me di cuenta de la hora y frente a la cancha da la ventana de la casa y mi mamá siempre se asomaba y me gritaba: Josué, ya métete. Y yo decía: un gol más, un gol más, un gol más, sí, un gol más. Y me confiaba. Y ese día llegué a mi casa, me regresé, era como ya iba a dar como la 1 de la mañana, toqué la puerta y no me abría mi mamá. Y no me abría y me dejó afuera como 1 hora. Y cuando yo creo que se compadeció de mí, abrió la puerta, en las escaleras me empezó a decir que era un desobediente, un mugroso chamaco, y me empezaba a decir un montón de cosas. ¿Fue fuerte? Sí. ¿Lo merecía? También. Contrario a lo que muchos podrían pensar, aquí en la iglesia me han llamado la atención infinidad de veces. Cuando yo recién comenzaba a servir hace más de 15 años, a mí se me ocurría llegar siempre tarde o sobre la hora, hasta que un hermano me dijo: eres un impuntual, si tú estás a cargo de un servicio tienes que llegar. Y me empezó a decir de arriba abajo, muy fuerte, sí, totalmente merecido también. Si usted revisa, si usted recuerda la Biblia, Dios siempre confronta a su pueblo de forma literal, querido hermano. La Biblia nos habla de que Dios tiene un corazón. Pero Dios no se tienta el corazón para cuando es momento de confrontar a su pueblo. Muchos de nosotros tenemos corazón de pollo. Vemos a alguien en la calle y sentimos feo, ¿verdad? O vemos a nuestros hijos llorar cuando los regañamos y ya le bajamos. Pero Dios en este sentido es muy frontal, querido hermano. Cuando su pueblo de forma merecida tiene que recibir una reprensión. Yo quiero que veamos cómo llamó a su pueblo a través del profeta Isaías. Vaya allá, capítulo 30. Fijémonos, dice: porque este pueblo, ¿cómo les llama primero? Es rebelde. Y después, ¿cómo les dice? Mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. El Señor no tiene ningún problema, querido hermano, y no se detendrá. Si tú eres rebelde, Dios con todas sus letras te va a decir: eres un rebelde. Dios no tiene ningún problema si tú eres un mentiroso, que te llame así, mentiroso. Ahora veamos también cómo les llama en otro ejemplo, en otro caso, por medio del profeta Malaquías. Malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación, ¿qué dijo? Me habéis robado. El Señor no tiene ningún problema en decirle ratero a su iglesia, a su hijo, a su pueblo. Entonces, si no tiene problema en decirle rebelde, mentiroso, ratero, mucho menos tiene problema en decir lo que le dice a la Odisea en el 3:17. Tú eres un desventurado, tú eres un miserable, tú eres un pobre y tú eres un ciego. ¿Cómo les decía Cristo Jesús a los fariseos constantemente? Hipócritas. No les decía: oye, como que a veces finges poquito. Directo. En otra ocasión les llamó sepulcros blanqueados. Estamos viendo los domingos con el pastor cómo les dice: nubes sin agua, doblemente muertos. En esta carta, hermano, a todos los de aquella iglesia les llama desventurados. ¿Qué es un desventurado? Lo opuesto de ser bienaventurado. ¿Qué es un bienaventurado? Un gozoso, un dichoso, un feliz, un exitoso. Entonces, ¿cómo les está diciendo a los de la Odisea? Les está diciendo fracasado, les está diciendo maldito, les está diciendo infeliz. Y no me vea con esos ojos, por favor, porque es lo que el Señor les está diciendo. Les está llamando miserables. ¿Qué es un miserable? Alguien completamente sumido en la miseria, pobretón. Y no menciona que unos pocos se salvan. ¿Recuerdas como a Sardis que les dice: hay unas pocas personas que se salvan? Aquí no, aquí dice: todos son unos desventurados, unos miserables, unos pobres, unos desnudos y unos ciegos.
Y recuerda quién les está diciendo esto. No yo. Les está diciendo el que inició la carta. El testigo fiel y verdadero. O sea que lo que les está diciendo es como verdadero. Si hoy Dios nos señalara lo que somos con base a nuestro accionar, bueno, tanto como cristianos, o sea, tanto tú personalmente como a esta iglesia en conjunto, ¿cómo crees que te llamaría a ti el Señor? Hoy, ahorita, ¿cómo crees que te diría el Señor? ¿Cómo crees que nos llamaría a iglesia embajadores de Cristo si hoy el Señor tuviese que escribirnos una carta? Carta a embajadores de Cristo a las naciones. ¿Cómo crees que nos llamaría? Y nadie podría ni ofenderse ni enojarse. Porque cuando nos dicen nuestras verdades nos ofendemos sí o no, ¿verdad? No nos gusta que nos digan, reaccionas como esto, haces esto. A las personas que hablan y hacen lo que tú se les llama esto, no nos gusta. Pero si el Señor no lo dice, ¿te vas a ofender? Si el Señor te lo dice, ¿te vas a enojar? ¿Y vas a dejar de hablarle? ¿Y te vas a ir a otra iglesia? Lo siguiente que Cristo entonces reprueba de la iglesia tiene que ver, ojo aquí, con su estilo de vida. Lo que Dios nos va a reprender en esta noche y lo que nos va a señalar es nuestro estilo de vida. Todo lo que abarca, todo lo que contiene, todo lo que conlleva el estilo de vida. Porque para esta iglesia su estilo de vida se había caracterizado por la ambición. Se había caracterizado por el afán del dinero. ¿Sabes lo que es estar afanado? Yo conozco el afán. Y estar afanado por el dinero era la característica de esta iglesia. Pero era un dinero, querido hermano, que adquiría de una manera indebida. ¿Y cómo era esto? Con dos cosas. Número uno, con base al engaño. Engañaba a la gente para adquirir dinero. Número dos, con negocios ilegales para adquirir dinero. Ellos eran prósperos y adquirían esa riqueza no como una bendición de parte de Dios. La ambición, querido hermano, es un pecado. Todos lo sabemos. La ambición viene a agudizar la tibieza. Dices, ya soy tibio porque ya todo lo quiero moderno, ¿verdad? Porque ya estamos en el siglo XXI. Ahora esa ambición que a veces mostramos y tenemos en nuestro estilo de vida, lo único que hará es que te vuelvas más tibio. Hay cosas que producen la tibieza en los cristianos. Y la ambición era lo que le estaba produciendo tibieza a la Odisea. Recuerda, querido hermano, que la ciudad de la Odisea, en términos de economía, era la más próspera de la región. La más rica. La que todo mundo envidiaba y volteaban a ver y deseaban ser como ella. Y que ya había construido tal carretera y que ya había erigido tal edificio y que tiene la última tecnología. Y mira qué casas. Todo mundo volteaba a ver a la Odisea. Y gracias a esa prosperidad, todos se veían beneficiados. El imperio estaba bien contento con la Odisea. Pues imagínate, ve con el presidente, con Andrés Manuel López Obrador y dile, te vamos a quitar la Ciudad de México. Pues se va a morir porque la Ciudad de México es uno de los grandes estados del país. ¿Quién más se veía beneficiado? La población. Si había dinero en la ciudad, pues la mayoría vivía bien. ¿Y quién más? La iglesia. La iglesia se veía perjudicada por esta ambición que había en la ciudad. Recuerda que la Odisea era experta, como ya habíamos dicho, en medicina, ¿sí? En finanzas, había bancos, había teatros. Entonces seguramente había muchos cristianos que se dedicaban a ser economistas porque había tanta prosperidad que pues les llamaba. Otros cristianos eran banqueros. Otros cristianos eran doctores, otros cristianos eran empresarios, otros cristianos eran comerciantes. La ciudad destacaba por eso, entonces los cristianos no decían, bueno, pues si la ciudad produce esto, pues yo me voy a dedicar nada más a esto. No, también los cristianos.
El modernismo espiritual, querido hermano, es un enemigo muy peligroso. Debemos de tenerlo así bien claro. Porque desde siempre ha atacado al evangelio que es puro, a la doctrina que es sana. El modernismo siempre está atacando. ¿Con qué? Con ideas de evolución, de mejorar, de cambiar, de hacerlo como los de allá afuera. Y yo lo siguiente que le voy a mostrar, con lo siguiente que le muestro, queda de manifiesto cómo desde el principio, pero sobre todo en la actualidad, es muy evidente la sed por las riquezas. La ambición por las riquezas ha crecido de tal forma, hermano, que es imposible de ocultar. Muchos allá afuera dicen, el amor y el dinero no se pueden ocultar. Cuando alguien es ambicioso, no se puede ocultar. Cuando consigue lo que tanto ambiciona, no lo puede ocultar. Cuando va siendo destapada la forma en que está adquiriendo las cosas, no lo puede ocultar. Para este tiempo histórico, querido hermano, ya usted debe tener claro que la Iglesia Católica está por un lado y la Iglesia Cristiana está por otro lado, ¿sí? Ya no están juntas como al principio. Recuerda que ahí se mezclaban y todo el asunto. Están completamente desvinculadas. Bien, pero vamos a usar el caso de la Iglesia romana primero para ejemplificar cómo la ambición puede ser mortal en tu vida. La ambición puede matarte, hermano. Así como hay otras muchas cosas, muchos otros pecados, muchas otras ideas que pueden terminar enfriándote, entibiándote, la ambición es así. Y a su vez que nosotros estemos viendo el caso de la Iglesia romana, yo quiero que lo tomemos con seriedad para aprender de semejantes errores. Y no decir únicamente, ay, son unos desgraciados, rateros. No, también ocupémoslo para fijarnos en nuestra vida. ¿Amén? Bien. Es muy difícil tener números exactos. Ni siquiera nosotros lo tenemos. Ni siquiera el INEGI. Si usted ha contestado alguna encuesta alguna vez de economía, le dicen, en promedio, ¿cuánto ingreso al mes? De tal a tal. ¿Por qué? Porque es muy difícil dar un número exacto. Asimismo, es imposible casi conocer los números tal cual de la Iglesia Católica. Pero haciendo los cálculos más cercanos indican que los romanos tienen una riqueza acumulada de... ¿Quién me lea ese número? 17,000 millones de pesos, de quetzales, de centavos, de pesos. Una riqueza total aproximada de 17,000 millones de dólares y que todos los días crece. Si usted dijera, se han estancado, ¿verdad? Llevan muchos años en que ya no aumentan, ¿no? Gracias a que se ha visto este número, limosnas, sacramentos. ¿Qué es un sacramento? La gente va y paga por bautizar a su hijo. La gente va y paga por casarse, por apartar la iglesia, por apartar al cura, por aquellos que, oye, se está muriendo en el hospital, ve y dale los santos óleos. Todos esos van a este número. No nada más esto, rentas. Dice, la gente tiene el sueño de vivir de sus rentas algún día, ¿no? Retirarse y ya nada más cobrar. Bueno, estos sí lo cumplen. Inversiones. Alguien ha dicho, no, yo tengo tanto dinero y voy y compro esto, ¿verdad? No me lo gasto, sino voy e invierto. Estos lo hacen. Este número, querido hermano, usted y yo no lo veremos jamás de los jamases, nunca en físico. ¿Ni los últimos 3 ceros? Eso es lo que traes ahorita en tu bolsillo. Toda esta riqueza que ve aquí, usted, ¡wow! Me voy a volver católico. No. Toda esa riqueza no fue de la noche a la mañana, ¿sí? Sino que comenzó a amasarse, comenzó a producirse. ¿Desde el siglo pasado? No. ¿Desde el siglo X? No. Desde el siglo I. Entonces, en el siglo XXI, más de 2000 años, estos desventurados han ido formando esa fortuna. Desde el primer siglo. Pero hubo un boom económico. Les empezó a ir, pero re bien a partir del siglo VI. Yo sé que usted, sobre todo los hermanos que ya tienen cierta edad más avanzada, podrán constatar que hay una etapa en la vida del ser humano en la que te va mejor. ¿Sí o no?
en la que tú dices, a partir de este año, yo me hice de mis cosas y empecé a ganar más y compré esto y compré aquello. Bueno, los católicos a partir del siglo VI, pero comenzaron y se despegaron. ¿Cómo fue que empezaron a esto? La gente, recuerda, era mal enseñada. ¿Y cómo les enseñaban mal? Les metían ideas de miedo. Los amedrentaban que si no daban limosna se iban a ir al infierno. Pero ustedes dijeron, no, pues bueno, ya nada más el padrecito me sacó 1,000 pesos, ¿verdad? No. Había a quienes les quitaban sus terrenos y sus propiedades para conseguir el perdón de Dios y para que sus almas salieran del purgatorio. Los amenazaban, mira, si tú me das tu casa, voy a rogar a Dios para que te perdone y entonces puedas ir al reino de los cielos. Y la gente tenía miedo de ir al infierno, y ¿qué hacía? Cedía sus terrenos, cedía sus dineros, cedía sus negocios. Esto significa, que hermano, que a partir del siglo XV, fíjate, del siglo XV, 1/4 parte de toda Europa ya pertenecía a la Iglesia Católica. No estamos hablando de una cuadra, de una calle, no estamos hablando de un edificio, estamos hablando de 1/4 parte de un continente que ya pertenecía a la Iglesia Católica, que empezó a ver que el primero cayó en la trampa, el segundo cayó en la trampa, y luego fueron 10, y luego 20, y luego así de generación en generación fueron empezando a transmitir el negocio. Por esta causa, querido hermano, se estima que en inmuebles y en propiedades, los católicos actualmente tienen un acumulado de... Se trabó. Allí. ¿Qué número es ese? 4,000 millones de dólares. Yo sé que usted ha visto alguna vez estas imágenes en alguna novela, en alguna serie, en alguna película, alguna revista. ¿Usted ha visto esto? Son las enormes catedrales que hay en Alemania, en Francia, en España, en Italia. Y cuando estaba buscando esto, ¿qué catedral también cree que me salió? La del Zócalo. La del Zócalo, pero no se compara con ninguna de las que está allí. En inmuebles y en edificios, 4,000 millones de dólares vale más o menos. O sea, no cualquiera puede llegar a ocupar, a grafitear, a rayar, no. Vean esto. Y como estos hay cientos en todo el mundo, miles. Simplemente, hoy, actualmente, en países como España, como Italia y como Francia, el 20% de todas las propiedades pertenecen a la Iglesia Católica. Es como si que aquí yo no dudo que estemos muy lejos de ese número, pero si hacemos un conteo y un balance general, querido hermano, que tú sepas que el 20% de todas las casas que tú ves le pertenecen a la Iglesia Católica. Así están en esos países de ese continente. ¿Qué más sucede con estos muchachos? La Iglesia Católica tiene la mayor reserva de oro acumulado en el mundo. ¿A quién le gusta el oro? Uy, a nadie. ¡Qué hermanos tan sencillos! Dios mío, perdóname, yo pensé que era el único. Seguramente a usted le gustan las pulseritas de 10 pesos entonces. O la plata, ¿verdad? ¿A quién le gusta el oro? ¿A quién le gusta tener anillos, aretes, ¿sí? Pulseras esclavas de oro, ¿sí? Bueno, estos de la iglesia tienen el oro no así como usted y yo lo tenemos, o como lo tiene ahorita la casa de empeño. Ellos lo tienen en barras, en lingotes de oro. Y esto es mayor que la reserva que tienen los Estados Unidos. El país que mayor reserva federal de oro tiene son los Estados Unidos. Bueno, hay alguien que lo supera, la Iglesia Católica, con 5,000 millones de dólares en barras de oro. No me puede dar una de esas. Nada más una. ¿Qué haría usted con una? Y usted puede decir, ¿de dónde viene este oro? ¿Se acuerda que cuando vinieron y conquistaron aquí, qué se llevaban? El oro. Ellos venían y nos dejaban tijeras, espejos. Y estos se llevaban joyas, oro, plata y así.
Y esto está metido en una de sus bodegas. ¿En cuál? No sé. Ahora usted dice, ya vimos el dinero acumulado, ya vimos bienes, propiedades, ya vimos el oro. Ellos tienen también un patrimonio cultural y eso también genera. Usted vaya a Coyoacán y observe y todo lo que ve alrededor se llama patrimonio cultural. ¿Qué genera los fines de semana? Con estos muchachos sucede lo mismo. Con la Basílica de San Pedro, que es la máxima representación, por favor, la máxima representación de su patrimonio cultural, que es la de la inferior izquierda. Es un ángulo visto desde abajo, pero ahí usted sabe, conoce la forma que tiene. Bien, esta basílica comenzó a construirse en 1506 por el tipo que está arriba, que se llama Julio II. Él fue el primero, obviamente no se terminó durante su mandato, pero fue el primero en poner la piedra. ¿Y con qué cree dinero que se hizo? ¿De su dinero? ¿No? De los sacerdotes que dijeron, ¿sabes qué? Mira, hay que empezar a construir algo, ¿no? Ahí te va. De las indulgencias. Le empezaron a sacar dinero a la gente y conforme fueron robándole a la gente, ¿sí? Empezaron a construir. Esa de adentro es la Capilla Sixtina, la famosa Capilla Sixtina, que igualmente tiene un valor altísimo por todos los murales, está bañada en oro y tiene muchísimas cosas. Ahora, todo esto, querido hermano, tiene un sustento, tiene un cerebro. Usted no podría moverse si no tuviese un cerebro. La Iglesia Católica tiene un cerebro y el cerebro se llama Vaticano. El Vaticano tiene un cerebro. El Vaticano es un Estado-nación, ¿sí? Es decir, ¿qué es un qué? Un país, ¿sí? Es un país, aunque los países que no son católicos no lo reconocen, pero es un país para ellos y es un país monárquico, es decir, que hay un rey. ¿Y quién es el rey? El Papa en turno. ¿Sí? Este Vaticano, este Estado, es el más pequeño de todo el mundo. Solamente abarca 44 hectáreas. ¿Qué son 44 hectáreas? Como medio kilómetro cuadrado. O sea, muy pequeño. Si pasamos, por favor. Allí donde está la banderita es exactamente ¿cómo se llama? Ubicación del Vaticano. Y la de la otra, esa enmarcación, ese mapa que está ahí usted ve con línea roja, es el Vaticano. ¿Sabe usted aquí en México qué es más grande que el Vaticano? El bosque de Chapultepec. Incluso Parque Central en Nueva York es más grande que el Vaticano. Para que vea, usted puede caminarlo y recorrerlo en un día, ¿sí? Pero este pequeño musculito es el cerebro de toda la ambición católica que hay en el mundo. Nada más hay 1000 habitantes allí, o sea, hay 1000 con nacionalidad. No sé cómo se diría el gentilicio, vaticanoense, supongo. 1000 habitantes. Bien, ¿qué sucede con el Vaticano y en el Vaticano? Bien, los del Vaticano tienen su propio banco. Usted y yo tenemos que ir a BBVA, que es español, ¿sí? Tenemos que ir a bancos que son gringos, aunque usted diga, voy a Banamex, Banco de México, no es mexicano, ¿sí? Ellos no, ellos tienen su propio banco. Vaticano tiene su propio servicio secreto. No crea que dice, bueno, tráete a unos de Estados Unidos, eso se ve que no se venden por espionaje. No, ellos tienen su propio servicio secreto. Ellos tienen su propia estación de radio para estar informados y que la población escuche lo que ellos quieran que escuchen. Ellos tienen su propia telefonía, no como Chapa Telcel que se le va la señal, que ya se me acabó los datos y el crédito. Ellos tienen su propio periódico. O sea, quien vive allá adentro es un paraíso. El Vaticano, querido hermano, tiene inversiones en lo siguiente. ¿Qué es la de arriba? Wall Street. Allí tiene su gran dinero. Si usted ve imágenes de Wall Street, que es una avenida de 8 cuadras. Yo dije, es un edificio, es una bodeguita. 8 cuadras y en la entrada tienen un toro. ¿Sí? Como el que mandó a hacer el pueblo de Israel mientras Moisés estaba arriba. Allí tiene sus inversiones. Y como es tanto el dinero, ¿sabe dónde más tiene sus inversiones? Bájale. Los que tienen autos sabrán qué es esto.
General Motors. Oh, yo no tengo esa cosa. Mira que si tú tienes algo de esa marca, una refacción, un auto, un motor de algo, estás colaborando. Y los niños sabrán dónde más invierten estos muchachos. Walt Disney. ¿Por qué habrá películas tan bonitas con bonito significado en Walt Disney? ¿Qué más? El Vaticano, la Iglesia Católica y su cochino dinero han estado envueltos en lavado de dinero. Es tanto el dinero que les entra que no pueden guardarlo como usted y yo, que me sobran 5 pesos y los voy y los dejo en mercancía. Ellos no, ellos es tanto que necesitan empezarlo a mover. Entonces lavan dinero y han sido objeto de corrupción financiando gobiernos. Guerras. ¿Sí? O sea, todo ese dinero lo ocupan y no crean que lo gastan, como usted y yo que gastamos. Pocas veces invertimos, ellos invierten. Se dice, que, hermano, que con todo el dinero que la Iglesia Católica tiene, se podría terminar con la pobreza en el mundo. Y si ellos dicen creer en Dios, ¿por qué no dan ese dinero? ¿Cuál es el fin de tenerlo acumulado y de seguir adquiriendo cosas? Y entonces el Señor, en una parte, le dice a todos aquellos que piensan como ellos: tendrás muchas riquezas, porque dice, yo te he escuchado decir, yo soy rico. Perdóname, pero yo, ¿cómo me voy a ensuciar las manos? ¿Cómo voy a dar lo que tanto me ha costado? Pero el Señor le dice, en realidad, eres pobre. Porque tu dinero perdura un poco. Pero lo que yo te puedo ofrecer es para siempre. ¿Alguien aquí vio Titanic alguna vez? Sí, ¿no? Todos. Y usted recordará al rico, a la esposa, al que se iba a casar con la protagonista, Rose. Ese muchacho era millonario. Y usted puede constatarlo en la película. ¿Sabe qué sucedió después con él? ¿Sí? Él llegó a los Estados Unidos, fue uno de los sobrevivientes del desastre, y perdió todo su dinero en la crisis del 29 en Estados Unidos y se mató. Porque el dinero de estos tipos puede satisfacer durante un momento la vida, comprar, tener, probar, adquirir, conocer, pero Dios les está diciendo, en realidad eres pobre de lo más importante. Estos tipos visten con las mejores ropas, de diseñadores, a la medida, pero el Señor les dice, en realidad estás desnudo. Muy padre tu traje, muy padre tu vestido, muy padre tus zapatos, son de diseñador exclusivo, pero a mis ojos estás desnudo. Estos tipos no se han conformado, man. Y en concreto, ¿cómo se llama todo esto? Ambición. Porque quieren más y más. La ambición es uno de los grandes males que aqueja a toda la humanidad. Si no, mira cómo es la sociedad actual. ¿Cómo se va por el dinero? ¿Cómo se inclina por el dinero? Tenemos hoy día en el mundo juventud que renuncia a lo que verdaderamente le gusta para estudiar por escoger una carrera en la cual le va a dar dinero. Eso se llama ambición, porque tú debes de enseñarle a tus hijos que deben de hacer para lo que son buenos, a lo que Dios les llamó, a lo que les gusta, y no dejarse arrastrar por cuánto van a cobrar quincenalmente, porque eso no les dará la satisfacción. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que cuidar siempre de esto, no solo como iglesia. Tú en tu persona debes de cuidarte esto de manera personal. Vigila constantemente cómo es tu estilo de vida y vigila constantemente tus pretensiones de la vida. ¿Qué es lo que quieres? Porque esta carta, hermano, no es para la sociedad. Esta carta no es para empresarios. Esta carta, ¿para quién es? Para cristianos. ¿A quién le escribió el Señor? A quienes decían ser creyentes. Vea la primera carta a Timoteo. Sí. A cristianos. Porque los que quieren enriquecerse caen ¿en qué? Y en muchas ¿qué? Y dañosas, que hunden a los hombres ¿en qué?
en destrucción. Yo, querido hermano, quiero recordarte así rápidamente que hay 3 casos bien importantes en la Biblia que hablan de ambición del pueblo de Dios, no de la gente, del pueblo de Dios. ¿Recuerdas a Acán cuando Josué conquistó Jericó? ¿Qué dice que hizo? Sí, agarró del tesoro y el Señor dijo... Y ellos estaban, el pueblo decía, ¿qué pasa? Josué decía, hasta terminó postrado porque dijo, no entiendo. El Señor le dijo, hay alguien que desobedeció. Hicieron la investigación, encontraron al pobre de Acán y dijo, sí, la verdad es que tomé, pues bien poquito, un manto babilónico, ¿sí? 6 ciclos de plata, de oro y los enterré. ¿Eso cómo se llama, querido hermano? Ambición. Porque vieron todo, ¿verdad? Ya estaban muertos todos y dijeron, no manches la chamarra que quería. Como que no se da cuenta el Jos. Otro, Giesi. ¿Te acuerdas de este muchacho qué es lo que hizo? Va Naamán y profeta Eliseo. Sucede que cae el milagro que necesitaba. Y dice, el profeta Eliseo está de espaldas, como que lo alcanza. Y que dijo, pensándolo bien, dice el profeta que sí quiere los premios y los regalos que le traías. ¿Me lo puede dar? ¿Cómo se llama eso? Ambición. En el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira vendieron sus propiedades. ¿Y cuánto le presentaron a los apóstoles? La mitad. ¿Y qué hicieron con la otra mitad? Claveles. ¿Cómo se llama eso? Ambición. Y estamos hablando del pueblo de Dios, porque todo depende de qué aspiraciones tú tengas en la vida. ¿Cuál es tu estilo de vida que quieres adoptar? ¿Qué es la ambición? La ambición proviene de la palabra en latín ambitio, que significa merodeo. Es decir, que los ambiciosos nada más están ¿qué? Merodeando las riquezas. La ambición, hermano, es un deseo intenso de conseguir 3 cosas: o fama, poder o dinero. Y sin importar los métodos en los cuales lo adquieras. Si tengo que robar, robaré. Si tengo que no darme cuenta, no me daré cuenta. Si tengo que pasar por alto esto, lo voy a pasar por alto. La ciudad de Laodicea pensaba que por tener muy buenas escuelas de medicina, grandes industrias de producción de ropa, eran la mejor. Y se jactaban de eso, de su ambición. Esta iglesia, Laodicea, cayó en el mismo engaño de las riquezas. En el mismo. Sentía que por tener todos los lujos, sentía que por tener todas las comodidades, todo estaba bien. Y no se preocupaban más de nada. Comían bien, bastante bien comían. Vestían bien, bastante bien. Tenían sus casas hermosas, bastante. Pero dejaron fuera a Dios. Lo olvidaron de cómo adquirir las riquezas. ¿Sabes cómo? Prostituyendo sus principios. Le dijeron, mira, te vamos a dar lo doble si tú no te das cuenta de esto. Para yo ganar eso necesito trabajar tanto tiempo y nada más tengo que hacer. Bueno, está bien. Y la iglesia empezaba a prostituir sus principios. No sé, me salió bien 3, 4, llevo 10 años haciendo lo mismo. No hay ningún problema. ¿Sabes quién sí te está viendo? El Señor. Ya compraste esto, ya fuiste aquí, ya fuiste allá. Tú piensas que no pasa nada. Para el Señor, esas personas son pobres, están desnudas. Por causa del dinero, muchos rechazan seguir a Dios. Por causa del dinero. ¿Cómo crees que voy a cambiar las comodidades del mundo? Por la burra y la persecución. Aunque lleguemos como el joven rico, Señor, maestro bueno, he guardado todos los principios desde el principio. Todos los mandamientos que me enseñaron mis padres, los cumplo al pie de la letra. Perfecto, un reto más. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. No puedo hacer eso. Por causa del dinero, muchos rechazan verdaderamente seguir a Dios. Seguir. No conocer, no saber qué hay.
Porque al igual que el joven rico, nosotros podemos conocer y guardar los mandamientos desde nuestra niñez, juventud. Pero si no sigues al Señor, nada de eso sirve. El dinero es la causa de la tibieza muchas veces. Este evangelio moderno, querido hermano, porque no podemos burlarnos de los católicos y decir, el Señor los va a juzgar. ¿Qué pasa con el evangelio? ¿Qué pasa? Se basa mucho en el bienestar económico y en el materialismo, que dicen, tengo dinero, tengo trabajo, tengo esto, Dios me ha bendecido. Eso es una mentira. Dios te puede bendecir sin tener dinero. Escuchemos nuestras oraciones, todo el tiempo estamos aprobando prosperidad, prosperidad, prosperidad. Inmediatamente nuestro pensamiento cuando mencionamos prosperidad es, voy a tener ahora sí. Pero cuando estamos hablando de confrontación, cuando estamos hablando de estilo de vida, cuando estamos hablando de pecado, cuando estamos hablando de servicio, esas mismas personas no reciben la palabra de la misma forma. El pensamiento materialista se fue metiendo sutilmente a la iglesia. ¿En qué momento, querido hermano, pasamos de que los apóstoles vendían todo lo que tenían para darlo a los pobres a orarle al Señor para que me dé una casa? La teología de la prosperidad ha sido la causante de que muchos cristianos estén tibios y que estén malformando cristianos. Que pensamos que con una oración Dios me lo hará caer del cielo cuando yo quiera. Cristianos ambiciosos que creen que Dios puede darles todo. Se llama ambición. Nuestras oraciones son ambiciosas a veces. Señor, llevo pidiéndote muchos años por cambiar de auto. Señor, por conocer allá, conocer acá. ¿Y cuándo le vamos a pedir por años que cambie nuestro carácter? ¿Cuándo? El apóstol Pablo habla de un término que es bien importante: tener la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es en todo, y también en el área de las finanzas, querido hermano, también en el dinero, y no tener la del mundo. Tú ves la mentalidad del mundo como es, completamente ambiciosa y para mal, porque hay un término de ambición que podríamos decir es bueno, ¿no? Que luches, que intentes, es bueno, sí, pero este término es desde el punto de vista negativo. El mundo totalmente te va a decir, tú te mereces lo mejor. Hay quienes, no importan los medios, el fin, con tal de obtener lo que desean. Para Dios, querido hermano, el dinero no es primordial. ¿Quién está de acuerdo conmigo en eso? Entonces diga conmigo, para Dios, el dinero no es primordial. Y eso que estamos hablando, dice, mío es el oro y mía es la plata. Estamos hablando de ese mismo Dios, pero para ese mismo Dios que es dueño del oro y de la plata, el dinero no es primordial. Oye, ¿y en qué te basas? Ve al Señor Jesús, que conocía a cada uno de los discípulos antes de llamarlos, como le dijo a Natanael, antes de verte te conocí. Igualmente entra Judas, y cuando estaban reunidos todos y se organizaron, le dijeron, tú eres el responsable de la bolsa. Y Judas, ¿tú crees que el Señor no sabía que era un ratero? ¿Y por qué se lo dio a él? Porque a Dios el dinero no es prioridad. Otro caso de ambición. Fue corriendo Judas cuando todo mundo estaba en la situación tensa de que el Señor estaba por entregar su vida. ¿Cuánto me dan por entregárselos? ¿Cómo se llama eso? Ambición. La ambición te terminará matando, porque el pobre fue a aventarles las 30 piezas de plata y a terminar con su vida. ¿Sabes cuál es una de las grandes razones por las cuales ofrendamos y diezmamos? Algunos podrían decir, no, porque yo, como hemos visto en muchos de los casos, decir, la gente trae tu ofrenda para que Dios te dé esto. La gente piensa que oramos, que diezmamos y ofrendamos por eso. No.
Nosotros ofrendamos y diezmamos porque eso nos mantiene humildes, querido hermano. La ofrenda te mantiene humilde porque ¿sabes qué? Nosotros damos lo que ganamos de nuestro trabajo para Dios, pero sin que, si Dios no te diera el oxígeno para respirar, las fuerzas para trabajar, la inteligencia para hacer eso, no podrías trabajar. Entonces nosotros venimos y ofrendamos diciéndole, gracias Señor, porque el aire que respiro es gracias a ti. Gracias Señor, porque el trabajo que tengo y que lo puedo hacer bien es por la inteligencia que has puesto en mi vida y las fuerzas. La ofrenda te mantiene humilde. Aquellos que no ofrendan piensan que lo de su trabajo se lo ganaron ellos solitos. Quisiera ver que trabajara sin que Dios te diera un poco de oxígeno. Vayan pasando, por favor. Querido hermano, debemos cuidar nuestras aspiraciones. Debemos cuidar nuestras aspiraciones. Debemos saber guiar a los jóvenes para qué es lo que están aspirando, qué es lo que desean. ¿Cómo cuido eso? Cuida cuánto quieres ganar, hermano. Cuida cuánto quieres ganar. Cuida cómo quieres vestir. No, si no es de esta marca, no, olvídate. No, a mí no, ni me regales eso porque me roza. Cuida qué es lo que deseas probar. No, hombre, me hablaron de un restaurante y no me alcanza. Todos van a ir allá y yo, a ver cómo le hago. Pues como que no se da cuenta tal, y mi papá, ¿verdad? Y le agarra un billetito. Cuida lo que deseas conocer. Porque si eso te va a terminar entibiando, querido hermano, no vale la pena. Ahora, piensa un momento, ¿cómo has conseguido las cosas que tienes? ¿Le has robado a alguien? ¿Has estafado a alguien? ¿Has exprimido a alguien? Porque todo lo que tú y yo debemos de tener, hermano, es por bendición de Dios. Todo. Por eso la Biblia nos enseña, mañana haré esto, diré esto, si Dios quiere. Tienes que redireccionar qué es lo que estás haciendo con tu estilo de vida. Por último, Deuteronomio capítulo 8. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites prosperidad, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tienes se aumente. Pero suceda que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo te lo resumo así, bueno, Dios reprueba la ambición. Así como reprobó la tibieza, reprueba la ambición. Y cada uno debemos de saber cómo nos hemos ido conduciendo. Acompáñame en esta oración final.